Bueno, vamos a seguir con los análisis espaciales en arqueología. En esta oportunidad vamos a ver la arqueología distribucional o la arqueología del no sitio. La van a encontrar con distintas definiciones o distintos títulos en inglés: arqueología del no sitio, fuera del sitio o investigaciones sin sitio, pero básicamente hace referencia a una corriente de investigación dedicada al análisis de la distribución espacial de la evidencia arqueológica. Es una línea de investigación que surge con la nueva arqueología en la década del 60 y se centra en los estudios macroespaciales o, digamos, territoriales, en grandes escalas. Em, es definida como una arqueología de no sitio, por lo que vamos a, digamos, entra dentro de la discusión de qué se entiende por sitio arqueológico, como hemos visto en PowerPoint anteriores. Se enfoca en escalas regionales, donde se le da un énfasis al análisis de la estructura y la conexión espacial de la evidencia de los restos arqueológicos, sin desconocer el valor que tienen las secuencias estratigráficas, especialmente para el análisis de los aspectos temporales del depósito arqueológico. Acá abajo tienen algunos representantes. Se la define como una metodología de reconocimiento espacial y territorial, donde uno de los principales aspectos es que el artefacto es la unidad básica de análisis. El espacio arqueológico se entiende como un espacio continuo, donde las concentraciones de materiales son anomalías dentro de una uniformidad territorial. La distribución de los artefactos en el paisaje se evalúa a través de los parámetros de densidad de artefactos eh, y de elementos arqueológicos. Las pautas de desecho son producidas por procesos de acumulación que se dan a lo largo del tiempo. ¿M? Y le da mucha importancia al estudio de los factores postdepositacionales que alteran las pautas de acumulación y dispersión de la evidencia arqueológica en el territorio. Acá tenemos algunas imágenes del norte de Mendoza, que es un paisaje característico de nuestro territorio, sectores de médanos bastante antropizados, en este caso el sector de Tulumaya, y donde la evidencia arqueológica se encuentra altamente disturbada tanto por factores antrópicos como naturales. Vamos a ver la definición o la explicación que da Juan Bautista Velarde, que es un arqueólogo argentino, sobre la arqueología distribucional, una publicación bastante, digamos, didáctica del año 93, y se plantea básicamente la importancia de ver y de analizar los fenómenos arqueológicos que están fuera de lo que se ha entendido por sitio arqueológico. Esta visión de ver fuera del sitio se fundamenta en el principal objetivo propuesto por Binford de la arqueología, objetivo de la arqueología, que es explicar el registro arqueológico dando cuenta del cómo y por qué del mismo, como vía para entender el pasado. Desde esta perspectiva, no se desestima gran parte de la evidencia arqueológica que queda excluida de muchas definiciones de sitio arqueológico. Además, aporta información sobre la utilización del espacio, la movilidad, la depositación e intensidad de ocupación en un territorio, y entiende el paisaje arqueológico como el resultado de la suma de las ocupaciones más la acción de los procesos postdepositacionales que hablábamos en la diapo anterior. Acá tenemos una imagen de el arqueólogo Velarde. ¿Y cómo se entiende el registro arqueológico desde la perspectiva distribucional? Se lo, ya habíamos visto en otros Power que hay distintas maneras de definir lo que es el registro arqueológico, y acá tenemos una de ellas. Y se lo define como el total de artefactos depositados en una región a lo largo de una columna temporal. Su distribución es más o menos continua en el espacio, con picos de densidad, como habíamos dicho anteriormente,
Y la continuidad espacial responde al comportamiento humano en relación con la captura de energía necesaria para la subsistencia. ¿Mm? Se desarrolla a lo largo del espacio y pocas veces se concentra en lugares, digamos, precisos. Se dan estos picos de intensidad que habíamos hablado. La variabilidad en la densidad de artefactos refleja el tipo y frecuencia de la utilización de los espacios, y estos espacios pueden ser jerarquizados para poder analizar la actividad humana que se da a esta escala macroespacial. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de restos arqueológicos encontrados en esta zona del norte de Mendoza, en las zonas, digamos, de dunas o de médanos, en el sector de la valle, donde la densidad es baja, pero la presencia de estos restos arqueológicos es significativo para comprender el uso de este espacio tan particular como es el desierto, el conocido como desierto de la valle. Aparte del registro arqueológico y su definición, también ensayan o se reflexiona sobre qué es un sitio arqueológico. Y Velarde propone que se podría englobar desde un solo artefacto, cientos de ellos, o toda una región según el criterio que se adopte, es decir, donde los criterios de investigación definan qué se va a entender por sitio arqueológico. En este caso he puesto dos casos mendocinos en estas imágenes. Arriba a la derecha tenemos un sitio sobre un médano muy cerca de Bosque de Teltecas en la valle. Acá al fondo podemos ver un antiguo paleocauce del río Mendoza. Incluso acá abajo están las casas de un actual puesto, y en este sector se halló evidencia de una ocupación humana sobre médanos que son un patrón bastante característico de las ocupaciones humanas en los médanos de la valle o del desierto mendocino. Y esta densidad de materiales en un sitio contrasta con la densidad encontrada en un basurero, en este caso un basurero histórico, en una de las casuchas del Rey de alta montaña, donde podemos ver una contrastante diferencia de densidad de materiales, pero donde la estrategia de recolección de los restos superficiales es bastante parecida en ambos casos. Como les había dicho, la arqueología distribucional le da mucho énfasis al análisis de los procesos de formación de sitio, que como vamos a ver un poco más adelante, son naturales y culturales, especialmente cuando veamos eh, todos los aspectos relacionados con la estratigrafía y la formación de los sitios arqueológicos. Y son estos procesos los que alteran las propiedades de registro. Estas propiedades son la diversidad de elementos, la densidad de esos elementos y cómo se distribuyen en el espacio. Estos fenómenos causados por agentes humanos o por agentes naturales alteran estas tres propiedades. ¿Mm? Esta alteración ha generado gran desconfianza en el análisis y estudio de los materiales aislados y de los sitios superficiales. Es por eso que es tan importante realizar estudios de los procesos de formación de sitios y eh, y de los fenómenos naturales y culturales, fenómenos postdepositacionales que pueden estar afectándolo. En este caso también tenemos un ejemplo de un relevamiento, un estudio arqueológico sobre un médano, y donde podemos ver que los sitios sobre médanos pueden estar estratificados. No es así en todos los casos, pero existen casos acá en Mendoza donde se puede realizar excavación arqueológica y donde podemos encontrar elementos enterrados que quizá o no nos pueden dar algunas pistas temporales. Tengamos en mente que las dunas son altamente activas, sobre todo por fenómenos naturales o por factores antrópicos si se encuentran cerca de lugares poblados. Otro de los problemas que se atienden desde las perspectivas distribucionales es el problema de la visibilidad a la hora de reconocer los restos arqueológicos en el territorio. ¿Mm? Acá tenemos citado otro arqueólogo que ha hecho grandes aportes al respecto, que es Borrero, un arqueólogo argentino. Eh,
Y él plantea que la recuperación de los materiales está directamente relacionada con las propiedades y las características de la cobertura vegetal del área a prospectar o a estudiar, los tipos de sedimentos que forman las áreas a analizar y las tasas de sedimentación. Acá seguimos con ejemplos del árido mendocino, del desierto, donde podemos ver cobertura vegetal en una actividad de prospección sobre sedimentos arenosos altamente móviles, pero que tienen, digamos, cobertura en algunos momentos del año o durante algunos periodos. ¿Cuáles son las metodologías que utiliza la arqueología distribucional para el análisis del territorio? Básicamente, en esta perspectiva regional se requiere eh, eh, tomar y poner en práctica métodos adaptados a cada una de las investigaciones, pero básicamente en las labores de prospección se usa el método de transecta y de círculos de muestreo. No vamos a entrar en detalle porque esto lo vamos a ver más adelante cuando analicemos los métodos de prospección. Y acá les dejamos alguna bibliografía básica en la que basamos este PowerPoint, aunque existe gran cantidad de publicaciones internacionales y nacionales acá en Argentina sobre este tema específicamente.